Comienzan a salir los competidores de la primera carrera para realizar el paseo preliminar. Handicap inferior machos, 1100 metros la distancia. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo listo? Ahora sí. Se muestra en dócil el 1, Henry el Pirata.
Volverá a colocarse en su jockey. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2. El despampanante, pequeña ventaja sobre el 1. Henry el Pirata. Tercero se desempeña el 3. Black Express. Y cuarto mejorando rápidamente lo hace el 4. Vikingo más abierto. 5 Monumental. Descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera. Por fuera el número 2. El despampanante. Por dentro el número 4. Vikingo. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Henry el Pirata. Más atrás lo viene haciendo el 3. Black Explicit, los competidores en los últimos 600 metros de carrera, con el número 2, el despampanante, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Vikingo. Tercero se desempeña el número 1, Henry Pirata. Cuarto viene accionando el número 3, Black Explicit. Los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2, el despampanante, pequeña ventaja sobre el 4, Vikingo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Black Explicit. Cuarto por dentro el 1, Henry Pirata. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 4, Vikingo. Ahora pequeña ventaja sobre el número 2, el despampanante. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 1, Henry Pirata. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 4, Vikingo. Pequeña ventaja sobre el 2, el despampanante, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el 1. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha delantera por dentro del 4, por fuera el 2. Últimos 20 metros de carrera en una misma línea. 4 y 2 por la primera ubicación. Por dentro el 4, pequeña ventaja sobre el número 2, el despampanante. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 4, Vikingo. Segundo el 2, el Despampanante. Tercero el 1, Henry el Pirata. Cuarto el 3, Black Explicit. Tiempo empleado por el ganador, minuto 11 segundos 54 centésimos, ganada por una cabeza del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 4, 24.500 guaraníes, Yavireta 4-2, un solo acierto, 1.000.000 de guaraníes, Trifecta 4-2-1, 175.000 guaraníes. Pick 5, en su primer pase lo soltaron 56 boletos, su valor 156.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Colocarse su jockey. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2. El Despampanante, pequeña ventaja sobre el 1. Henry el Pirata. Tercero se desempeña el 3. Black Explicit. Cuarto mejorando rápidamente. Lo hace el 4. Vikingo más abierto. 5 Monumental. Descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera. Por fuera el número 2. El Despampanante. Por dentro el número 4. Vikingo. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Henry el Pirata. Más atrás lo viene haciendo el 3. Black Explicit, los competidores en los últimos 600 metros de carrera, con el número 2, el Despampanante, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Vikingo. Tercero se desempeña el número 1, Henry el Pirata. Cuarto viene accionando el número 3, Black Explicit. Los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2, el Despampanante, pequeña ventaja sobre el 4, Vikingo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Black Explicit. Cuarto por dentro el 1, Henry el Pirata. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 4, Vikingo. Ahora pequeña ventaja sobre el número 2, el Despampanante. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 1, Henry el Pirata. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 4, Vikingo. Pequeña ventaja sobre el 2, el Despampanante, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el 1. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha delantera por dentro del 4, por fuera el 2. Últimos 20 metros de carrera en una misma línea. 4 y 2 por la primera ubicación. Por dentro el 4, pequeña ventaja sobre el número 2, el Despampanante. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera, prueba reservada para el handicap superior, hembras, 1100 metros. La número 1 es Pure Emotion, Elvio Candias, 56 kilos. El 2, la escoltada, Javier Portillo, 54 kilos. La número 3, Amiguita, Marco Mesa, 53 kilos. La número 4, La Placentera, Santiago Cabrera, 56 kilos. La número 5, Forajida, Juan Figueredo, 56 kilos. Y la número 6, Dama Azul, Marcos Rivas, 53 kilos y medio. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público que en esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Últimos segundos para realizar las apuestas. La triple A que comienza en esta segunda carrera. 2.200.000 pesos garantizado. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron. Salen agrupadas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 3, amiguita, pequeña ventaja sobre la número 2, la escoltada que rápidamente asume el comando del lote, toma cuerpo de ventaja la número 3, amiguita, tercera por fuera se desempeña la número 5, forajida, cuarta viene accionando la número 1, Pure Emotion, la quinta ubicación, la número 6, Dama Azul, se remarcha la número 4, la placentera. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 2, la escoltada enseñando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, forajida, tercera se desempeña expectante por dentro de la número 3, amiguita, cuarta viene accionando a varios cuerpos la número 6, Dama Azul, la quinta ubicación, la número 1, Pure Emotion, sigue saliendo la marcha a varios cuerpos, la número 4, la placentera, las competidoras en los últimos 550 metros, la número 2, la escoltada, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, mejora por dentro el 3 y está en la recta final. La número 2, la escoltada, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, forajida, tercera por dentro se desempeña, gana un terreno en la competidora número 3, amiguita, descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, la número 2, la escoltada, pequeña ventaja ahora sobre la número 3, amiguita, tercera se desempeña por fuera, ganando terreno al fondo la número 1, Pure Emotion, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, la número 2, la escoltada, pequeña ventaja ahora sobre la número 3, amiguita, que insiste por fuera, más abierto lo hace la número 1, Pure Emotion, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, por dentro 2, por fuera 3, pocos metros para el disco, la número 2, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 3, amiguita, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 2, la escoltada. Segunda la número 3, Amiguita. Tercera la número 4, La Placentera. Cuarta la número 6, Dama Azul. Quinta la número 1, Pure Emotion. Sexta la número 5, Forajida. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 10 segundos 34 centésimas, ganada por el hocico de la segunda, tercera, dos cuerpos, dividiéndose por ganador del número 2, 329.000 guaraníes. Llave directa 2-3, 283.500 guaraníes. Trifecta 2-3-4, 266.700 guaraníes. Duplo 4-2, un solo acierto, 1.540.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 13 boletos, valor de enganche 211.500 guaraníes. Segundo pasa el pick 5, ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Largaron. Salen agrupadas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 3, Amiguita, pequeña ventaja sobre la número 2, la escoltada, que rápidamente asume el comando del lote, toma cuerpo de ventaja la número 3, Amiguita, tercera por fuera se desempeña la número 5, Forajida, cuarta viene accionando la número 1, Pure Emotion, la quinta ubicación, la número 6, Dama Azul, se remarcha la número 4, La Placentera. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 2, la escoltada, enseñando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Forajida, tercera se desempeña expectante por dentro de la número 3, Amiguita, cuarta viene accionando a varios cuerpos la número 6, Dama Azul, la quinta ubicación, la número 1, Pure Emotion, sigue saliendo la marcha a varios cuerpos la número 4, La Placentera, las competidoras en los últimos 550 metros, la número 2, la escoltada, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, mejora por dentro el 3 y está en la recta final. La número 2, la escoltada, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, Forajida, tercera por dentro se desempeña, gana un terreno en la competidora número 3, Amiguita, descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, la número 2, la escoltada, pequeña ventaja ahora sobre la número 3, Amiguita, tercera se desempeña por fuera, ganando terreno al fondo la número 1, Pure Emotion, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, la número 2, la escoltada, pequeña ventaja ahora sobre la número 3, Amiguita, que insiste por fuera, más abierto lo hace la número 1, Pure Emotion, descuenta los últimos 50 metros de carrera, por dentro 2, por fuera 3, pocos metros para el disco, la número 2, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 3, Amiguita, y cruzaron el disco. En los monitores está mostrando la Photoshop de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo, en directo desde el hipódromo de Tampa Bay Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Competencia sobre 1600 metros, pista de césped. Corren los 10 inscriptos, no corre ninguno de los suplentes. 11, 12 y 13. Favorito momentáneamente se muestra el participante número 5, Josbu. Enemigo en las apuestas por el 8, Winds of Gold. 20 minutos y finalizan las apuestas en esta tercera carrera. Arranca la triple B, 10.000 de costo, 1.500.000, pozo garantizado.
Sí, yo creo que va a tener para tener para otro equipo viendo que mañana otro chamo. Después no tiene fuerza. En la semana no se ve. Además, la persona se anotó porque durante siempre es, ¿verdad? Otro ciclo. 10 pillos tenía. ¿Ah? 10 pillos tenía, no, 10 después también. No, ya por lo menos yo No, tengo. ya con. Yo le puse dos más más. Guay. Bueno, vos. En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Sí, sale bien. ¿Bien? Sí. No, si lo mismo pasado ya salía bien. Ya había colocado antes. Claro, antes que empiece ya había colocado. Y esta semana le pedí presupuesto del nuevo, por eso. Pero mejoró mucho, porque mucha lluvia tenía. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Está todo listo. Se muestra indócil el número 4, Palace Revolt. Saldrán nuevamente los competidores de sus respectivas gateras. Veremos si hay algún borrado en esta competencia. Se acaba de borrar el competidor número 4, Palace Revolt. Reiteramos, se reabren las ventanillas para cambiar las triples por el ejemplar número 4 que se ha retirado de esta competencia. Se comienzan a colocar los competidores en tampa. Últimos instantes para cambiar sus triples del 4 que se borró en esta competencia.
En caso de que no se lleguen a cambiar todos los vales, pasará al ejemplar favorito de la competencia. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 8, pequeña ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 1. Cuarto viene accionando el número 6. En la quinta ubicación por dentro el 2. Descontados los primeros metros de la prueba, cruzan el disco por primera vez con el número 1 enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 8. Tercero se desempeña mejorando por fuera el 6. Cuarto por dentro expectante lo hace el 5. En la quinta ubicación se desempeña por dentro el 2. Más abierto lo hace el 6. Los competidores descontaron los primeros 400 metros de la prueba con el número 1 enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8 en la tercera ubicación, mejorando lo viene haciendo el participante número 6. Cuarto expectante por dentro el 5, apareado con el 2. Más abierto lo hace el 3. Viene ganando terrenos del fondo el participante número 9. Se la marcha el 10. Los competidores descontaron los primeros 800 metros de la prueba. Continúa la lucha en la delantera. El número 1, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación se desempeña el 8. Cuarto viene accionando el 2. En la quinta ubicación mejora por fuera el 3. Quedando en la sexta ubicación expectante el participante número 9. Más atrás lo viene haciendo el 10. 5 se la marcha ahora el competidor número 7. Los participantes están enfrentando ya el último codo y ahí lucha en la delantera por fuera el número 6. Ahora le toma medio cuerpo de ventaja al 1. En la tercera ubicación expectante se desempeña el participante número 2. Cuarto mejorando por fuera lo hace el número 10 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 6, pequeña ventaja sobre el número 1 que se resiste. Viene ganando un terreno al fondo, participante número 2, entre ambos el 8. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 2. Ahora pequeña ventaja sobre el número 6, tercero se desempeña el 8, cuarto el 1. Últimos 100 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro el 6, por fuera el 2. Últimos 20 metros de carrera, domina el 6. El pescuezo de ventaja sobre el 2, tercero el 8 y cruzaron el disco. Informamos al público, las triples que no se llegaron a cambiar del número 4 pasaron al favorito, al número 5. Informamos al público, hay protesta en el hipódromo de Tampa Bay. No arrojen sus boletos hasta que el marcador sea oficial.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 6, Hymn of Heaven. Segundo el 8, Queen of God. Tercero el 2, Grand Lion. Cuarto el 10, It's Just Matt. Tiempo empleado por el ganador, minuto 37 segundos 93 centésimos. Ganada por medio cuerpo del segundo al tercero, distanciamiento. Dividiéndose por ganador vacante, llave simple 6886, 120.000 guaraníes. Duplo 26 quedó vacante, segunda triple quedó vacante y la primera triple la soltaron 12 boletos, su valor 157.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Están saliendo a la pista principal los ejemplares de la cuarta competencia. 1800 metros la distancia. El 1 Rey del Talento con la monta de Juan Figueredo 56 kilos. El 2 Stand By Me Alcides Coronel 60 kilos. El 3 Palo Santo Leonardo Jiménez 57 kilos. El 4 Galilea Fidelino Valdés 53 kilos y medio. El 5 Bajan Cadín Arnaldo Portillo 57 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar las apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Está todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Palo Santo Peña ventaja sobre el 1, Rey del Talento, que rápidamente por dentro del presenta lucha. Tercero se desempeña el número 5, Bajan Cadín. Cuarto expectante lo hace el número 2, Stand By Me. Se marcha el 4, Galilea. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1600 metros con el número 1, Rey del Talento. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Palo Santo. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el número 5, Bajan Cadín. Cuarto viene accionando 2 cuerpos de el número 2, Stand By Me. Cierra marcha el número 4, Galilea. Los competidores ingresaron en la recta opuesta. Hay lucha en la delantera, cabeza a cabeza por dentro del 1, Rey del Talento, su costado exterior, el número 3, Palo Santo. En la tercera ubicación a 3 cuerpos lo viene haciendo el número 5, Bajan Cadín. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el número 2, Stand By Me. Sigue cerrando la marcha, 3 cuerpos la número 4, Galilea. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Rey del Talento, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Palo Santo. En la tercera ubicación, mejorando rápidamente, lo viene haciendo el 5, Bajan Cadín. Cuarto por dentro se desempeña un cuerpo de el 2, Stand By Me. Sigue cerrando la marcha la número 4, Galilea. Los competidores comienzan a enfrentar ya el último codo. Asume el comando el lote ahora el 5, Bajan Cadín, pequeña ventaja sobre el número 3, Palo Santo, que insiste por dentro, quedando ahora en la tercera ubicación a 3 cuerpos el número 1, Rey del Talento. Cuarto mejorando lo viene haciendo la número 4, Galilea. Cierra la marcha el 2, Stand By Me. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 5, Bajan Cadín, cabeza de ventaja sobre el 3, Palo Santo. Viene ganando un terreno rápidamente por el centro de la pista. La número 4, Galilea. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Número 5, Bajan Cadín, pequeña ventaja ahora sobre la número 4, Galilea, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Palo Santo. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Van cabeza a cabeza por dentro el número 5, Bajan Cadín. Por fuera el número 4, Galilea. En larga atropellada lo hace el 2, Stand By Me. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 4, Galilea. Pequeña ventaja ahora sobre el 3, abierto en larga atropellada el 2. Pocos metros para el disco. Por dentro el 4, por fuera el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el 2, Stand By Me, segunda la número 4, Galilea, tercero el 5, Bajancadín, cuarto el 3, Palo Santo, quinto el 1, Rey del Talento. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 1 segundo, 49 centésimas, ganada por 3 cuartos de cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el 2, 40.000 guaraníes, llave directa 2-4, 518.000 guaraníes. Trifecta 2-4-5, 140.000 guaraníes. Duplo 6-2, 4 aciertos, 337.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 34 boletos, su valor 128.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 2 boletos, valor de enganche 1.220.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Dentro del presente lucha, tercero se desempeña el número 5, Bajancadín, cuarto expectante lo hace el número 2, Stand By Me, cierra la marcha el 4, Galilea. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1.600 metros con el número 1, Rey del Talento, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Palo Santo, tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el número 5, Bajancadín, cuarto viene accionando 2 cuerpos de el número 2, Stand By Me, cierra la marcha el número 4, Galilea. Los competidores ingresaron en la recta opuesta. Hay lucha en la delantera, cabeza a cabeza por dentro el 1, Rey del Talento, su costado exterior, número 3, Palo Santo. En la tercera ubicación a 3 cuerpos lo viene haciendo el número 5, Bajancadín. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el número 2, Stand By Me. Sigue saliendo la marcha, 3 cuerpos la número 4, Galilea. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Rey del Talento, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Palo Santo. En la tercera ubicación mejorando rápidamente lo viene haciendo el 5, Bajancadín. Cuarto por dentro se desempeña un cuerpo de el 2, Stand By Me. Sigue saliendo la marcha la número 4, Galilea. Los competidores comienzan a enfrentar ya el último codo. Asume el comando lote ahora el 5, Bajancadín, pequeña ventaja sobre el número 3, Palo Santo, que insiste por dentro, quedando ahora en la tercera ubicación a 3 cuerpos el número 1, Rey del Talento, cuarto mejorando lo viene haciendo la número 4, Galilea, cierra la marcha el 2, Stand By Me. Los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 5, Bajancadín, cabeza de ventaja sobre el 3, Palo Santo. Viene ganando un terreno rápidamente por el centro de la pista. La número 4, Galilea. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Número 5, Bajancadín, pequeña ventaja ahora sobre la número 4, Galilea, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Palo Santo. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Van cabeza a cabeza por dentro el número 5, Bajancadín. Por fuera el número 4, Galilea. En larga atropellada lo hace el 2, Stand By Me. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 4, Galilea. Pequeña ventaja ahora sobre el 3, abierto en larga atropellada el 2. Pocos metros para el disco. Por dentro el 4, por fuera el 2 y cruzaron el disco.
Le informamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal las competidoras de la quinta carrera, prueba reservada para el handicap inferior en Brass. 1000 metros la distancia. La número 1, Indian Alcides Coronel, 56 kilos. La número 2, Añi Special, Leonardo Jiménez, 52 kilos. La número 3, Joya Secreta, Arnaldo Portillo, 56 kilos. La número 4, Nora Mía, Marco Mesa, 56 kilos. La número 5, Secretísima Virtual, César Mora, 54 kilos. Y la número 6, Endiosada, Marcos Rivas, 53 kilos. Triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Está en juego la triple de 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes y el pozo garantizado del duplo, 1.300.000 guaraníes. 1 minuto y de cero las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple de 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, y el duplo, 10.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, India, en pequeña ventaja sobre la número 2. I'm Special, tercero se desempeña el número 5, Secretísima Virtual, cuarta viene siendo la número 3, Joya Secreta, en la quinta ubicación la número 6, Endiosada, cierra la marcha la número 4, No Era Mía,
Las competidoras están enfrentando el codo y lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Secretísima Virtual. Por dentro la número 1, Indian. Entre ambas la número 2, I'm Special en la cuarta ubicación a 4 cuerpos. Lo hace la número 3, Joya Secreta. Quinta direccionando la número 6. Más atrás cerrando la marcha la número 4, Nora Mía. Y las competidoras de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Secretísima Virtual, pequeña ventaja ahora sobre la número 12 y especial. Por dentro se desempeña la número 1, Indian, viene ganando en el fondo la número 3, Joya Secreta más abierta la número 4, Nora Mía. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Por dentro la número 5, pequeña ventaja sobre la número 2 abierta, gana larga atropellada, lo viene haciendo la número 3, más abierta el 4. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Por dentro la número 5, Secretísima Virtual, por fuera la número 4, Nora Mía, entre ambas la número 3, Joya Secreta. Pocos metros para el disco, domina por fuera la número 4, Nora Mía. Lo retira al cuerpo y media ventaja sobre la número 3, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 4, Nora Mía; segunda la número 3, Joya Secreta; tercera la número 5, Secretísima Virtual; cuarta la número 2, Special; quinta la número 6, Endiosada; sexta la número 1, Indian. Tiempo empleado por la ganadora: minuto 4 segundos 17 centésimas, ganada por 2 cuerpos y medio. Segundo al tercero, un pescuezo. Dividendos: por ganador 5.900 guaraníes, la llave directa 4-3, 71.100 guaraníes. Trifecta 4-3-5, 100.000 guaraníes. Duplo 2-4, 4 aciertos, 250.000 guaraníes. Primera triple, resultaron 62 boletos, su valor 40.300 guaraníes. Segunda triple, resultaron 7 boletos, valor de enganche 625.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.953.000 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Largaron. Sale a señalar el camino al participante número 1, India, en pequeña ventaja sobre la número 2. I'm Special. Al tercero se desempeña el número 5, Secretísima Virtual. Cuarta viene siendo la número 3, Joya Secreta. En la quinta ubicación la número 6, Endiosada. Cierra la marcha la número 4, Nora Mía. Las competidoras están enfrentando el codo y lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Secretísima Virtual. Por dentro la número 1, Indian. Entre ambas la número 2, I'm Special. En la cuarta ubicación a 4 cuerpos lo hace la número 3, Joya Secreta. Quinta viene accionando la número 6, más atrás cerrando la marcha la número 4, Nora Mía. Y las competidoras de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Secretísima Virtual, pequeña ventaja ahora sobre la número 12 y Special. Por dentro se desempeña la número 1, Indian. Viene ganando terreno al fondo la número 3, Joya Secreta, más abierta la número 4, Nora Mía. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Por dentro la número 5, pequeña ventaja sobre la número 2 abierta, gana larga, atropellada, lo viene haciendo la número 3, más abierta el 4, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Por dentro la número 5, Secretísima Virtual, por fuera la número 4, Nora Mía, entre ambas la número 3, Joya Secreta, pocos metros para el disco, domina por fuera la número 4, Nora Mía, lo retira al cuerpo y media ventaja sobre la número 3, tercero 5 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la tercera categoría, distancia 1200 metros. El 1, Diamante Fiorino Valdés, 53 kilos. El 2, Guadanoc, cambio de monta, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 3, El Sabio, Marco Mesa, 53 kilos. El 4, Sanguinario, Aldo Zanahoria, 56 kilos y medio. La número 5, Ramona Especial, Alcides Coronel, 55 kilos. El número 6, Perfume Rosal, Javier Portillo, 54 kilos y medio. El 7, Galán, César Mora, 53 kilos y medio. El 8, Fratus, José Romero, 52 kilos. Y el 9, Aira Secura, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, esposo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. También está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Todo en condiciones. Ahora sí, todo listo. Largaron. Cae el jockey del 7, César Mora, a tiempo que sale a enseñar el camino el competidor número 4, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el 5, Ramona Especial. En la tercera ubicación se desempeña el 3, El Sabio, cuarto mejorando, lo viene haciendo el número 6, Perfumes de Rosal, quedando en la cuarta ubicación por dentro el participante número 3. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4, Sanguinario, cabeza de ventaja ahora sobre Ramona Especial, que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el número 3, El Sabio. Cuarto viene accionando el participante número 6, Perfume de Rosal. En la quinta ubicación lo viene haciendo el participante número 8, Fratus, quedando sexto la número 9, Ayla Sequira. Más atrás lo viene haciendo el 2, Guatanok. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, El Sabio. Logra estirar cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 5, Ramona Especial. Tercero se desempeña el participante número 8, Fratus. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 3, El Sabio, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 5, Ramona Especial. Tercero se desempeña el número 2, Guadanok. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, El Sabio, firme en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero lo viene haciendo 2 pocos metros para el disco. El 3, El Sabio. Y Marco Mesa, amplias ventajas sobre el participante número 6, tercero el 2, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 3, el Sabio, segundo el 6, Perfume de Rosal, tercero el 2, Guadanoc, cuarto el 8, Fratus, quinto el 4, Sanguinario, sexta la número 9, Isla Secura. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 2 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador el 3, 28.800 guaraníes, llave directa 3-6, 156.300 guaraníes, trifecta 3-6-2, 931.000 guaraníes. Duplo 4-3, 30 aciertos, 43.600 guaraníes. Primera triple aceptaron 267 boletos, su valor 86.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 30 boletos, valor de enganche 83.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 4 aciertos, 941.600 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Todo en condiciones. Cambio de monta en la octava y última carrera. El 4 Bandido será conducido por el jockey Javier Portillo. Ahora sí, todo listo. Largaron. Cae el jockey del 7 César Mora a tiempo que sale a enseñar el camino el competidor número 4 Sanguinario, pequeña ventaja sobre el 5 Ramona Especial. En la tercera ubicación se desempeña el 3 el Sabio, cuarto mejorando lo viene haciendo el número 6 Perfume de Rosal, quedando en la cuarta ubicación por dentro el participante número 3. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4 Sanguinario, cabeza ventaja ahora sobre Ramona Especial, que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el número 3 el Sabio, cuarto viene accionando el participante número 6 Perfume de Rosal. En la quinta ubicación lo viene haciendo el participante número 8 Fratus, quedando sexto la número 9 Isla Secura. Más atrás lo viene haciendo el 2 Guatanoc. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3 el Sabio, logra estirar cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 5 Ramona Especial. Tercero se desempeña el participante número 8 Fratus, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 3 el Sabio, firme en la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 5 Ramona Especial. Tercero se desempeña el número 2 Guadanoc, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco el número 3 el Sabio, firme en la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el número 6 Perfume Rosal. Tercero lo viene haciendo 2 pocos metros para el disco el 3 el Sabio y Marco Mesa, amplias ventajas sobre el participante número 6, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita. Allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Competencia sobre 1800 metros pista de césped. Se muestra como favorita momentáneamente la número 1, Suntory Time, seguida en las apuestas por la número 3, We the Hobby, y la número 5, Less is More. Restan 17 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego la apuesta duplo, que tiene un valor de 20.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4.500.000 guaraníes.
Informamos al público, no será la partida en la octava y última carrera el número 1, Calvin Harris. Reiteramos, se acaba de borrar en la octava y última carrera el número 1, Calvin Harris. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4.500.000 pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le informamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4.500.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
están colocando ya las competidoras de nuestra séptima carrera. 1800 metros la distancia. Se cierran las ventanillas. Se muestra algo indócil el 5. Ahora sí, largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino a la competidora número 5. Pequeña ventaja sobre la número 3. Tercera se desempeña la participante número 6. Cuarta viene accionando la competidora número 4, quedando en la quinta ubicación por dentro la número 2, más atrás el 6. Luego viene accionando la número 7, 8 y cierra la marcha la número 1. Cruzan el disco por primera vez con la número 3. Cabeza ventaja sobre la número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Cuarta viene accionando por dentro la competidora número 2, quedando en la quinta ubicación a un cuerpo de esta la número 4. En la sexta ubicación se desempeña por dentro expectante la participante número 7, a medio cuerpo de este por fuera lo viene haciendo la número 8. Sigue cerrando la marcha la favorita, la número 1, Suntory Time. Ingresaron en la recta opuesta con la número 3, We The Hobby. Cuerpo de ventaja sobre la número 5 en la tercera ubicación, mejorando lo viene haciendo la competidora número 6, Hello Kiddo Kiddo. Quedando en la cuarta ubicación por dentro de la participante número 2. Quinta, un cuerpo de esta se desempeña el 4. En la sexta ubicación a 3 cuerpos lo hace el 8. A medio cuerpo de esta por el lado interior de la pista el 1. La número 7 sigue cerrando la marcha, la número 1. Las competidoras van a comenzar a enfrentar ya el último codo sin variantes con la número 3 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 6 que insiste por fuera. En la tercera ubicación se desempeñan apareadas la número 2 con la número 5 más abierta. Viene ganando terreno la competidora número 4 quedando en la sexta ubicación, ganando terreno rápidamente del fondo la número 1, más atrás el 8, se la marcha el 7 y las competidoras de la séptima carrera están en la recta final. Últimos 300 metros para el disco, la número 3, pequeña ventaja sobre la número 6 que va decididamente su búsqueda. Viene ganando terreno al fondo la competidora número 5 más abierto, lo hace el 1. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, la número 3, cabeza ventaja sobre el 6. Abierta en la atropellada, lo viene haciendo el 8. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera y lucha en la delantera. Por fuera la número 8, pequeña ventaja sobre la número 3, tercero 6. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 8, Win Anna Green. Segunda la número 3, With the Hobby. Tercera la número 6, Hello Kiddo Kiddo. Cuarta la número 1, Suntory Time. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 50 segundos 30 centésimos. Ganada por media cabeza de la segunda, la tercera al pescuezo. Dividendos. Es por ganador de la número 8, vacante. Llave simple 3883, vacante. Duplo 38, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 2 millones de guaraníes. Y la segunda triple la acertaron 9 boletos, su valor 2.835.800 guaraníes en los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la cuarta categoría, 1100 metros la distancia. No corre el 1, Calvin Harris, y lo harán el 2, Pain Runner, Fireno Valdés, 54 kilos. El 3, Lácar, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 4, Bandido, cambio de monta, Javier Portillo, 54 kilos y medio. El 5, Muy Tremendo, Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 6, Blackfax, Elvio Candia, 54 kilos. El 7, New Hope, Marco Mesa, 54 kilos. Y el 8, El Corcel, Alcides Coronel, 55 kilos.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, trifecto valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.300.000 guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.300.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. La Car, pequeña ventaja sobre el 2. Pain Runner. Tercero se desempeña el número 7. New Hope. Cuarto viene accionando al participante número 6. Black Fax. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera, número 6, Black Fax, pequeña ventaja ahora sobre el 7, New Hope, que le presenta lucha. Tercero por dentro viene accionando el número 3, La Car. Cuarto viene accionando el número 2, Pain Runner. En la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el 8, el Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7, New Hope, cuerpo de ventaja ahora sobre el 6, Black Fax. Tercero se desempeña por dentro el número 3, La Car. Cuarto mejorando lo hace el 8, el Corcel. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, número 7, New Hope intenta la disparada, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 6, Black Fax. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, La Car. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, sigue la lucha delantera por dentro el número 6, Black Fax. A su costado exterior el número 7, New Hope. En la tercera ubicación por fuera lo hace el número 3, La Car. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, número 6, Black Fax. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 3, La Car. Tercero se desempeña el 7, últimos 50 metros de carrera el 6, Black Fax y el Biocandia. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 3, La Car. Tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 6 Black Fax, segundo el 3 Lacar, tercero el 4 Bandido, cuarto el 7 New Hope, quinto el 8 el Corcel, sexto el 2 Pain Runner. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 83 centésimas, ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos es por el ganador del 6, 12.200 guaraníes, Yavileta 6.3, 72.000 guaraníes, Trifecta 6.3.4, 100.900 guaraníes. Duplo 8.6, 3 aciertos, 1.708.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 4 aciertos, 5.600.700 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Lacar, pequeña ventaja sobre el 2. Pain Runner. Tercero se desempeña el número 7. New Hope. Cuarto viene accionando al participante número 6. Black Fax. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Número 6 Black Fax. Pequeña ventaja ahora sobre el 7. New Hope que le presenta lucha. Tercero por dentro viene accionando el número 3. Lacar. Cuarto viene accionando el número 2. Pain Runner. En la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el 8, el Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7 New Hope, cuerpo de ventaja ahora sobre el 6 Black Fax. Tercero se desempeña por dentro el número 3, Lacar. Cuarto mejorando lo hace el 8, el Corcel. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 7 New Hope intenta la disparada, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 6 Black Fax. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3 Lacar. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, sigue la lucha delantera por dentro el número 6 Black Fax. A su costado exterior el número 7 New Hope. En la tercera ubicación por fuera lo hace el número 3 Lacar. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, el número 6 Black Fax. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 3 Lacar. Tercero se desempeña el 7. Últimos 50 metros de carrera el 6 Black Fax y el Biocandia. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3 Lacar. Tercero el 4 y cruzaron el disco.